vamos a comenzar entonces. Esta presentación que hicimos es para que puedan ver la información que está contenida en cada una de las aguas, porque a lo largo de los años cada una de las tres aguas se han ido actualizando y bueno, acaba de nacer una nueva agua, entonces hay información gráfica que está bueno que vean, que no solemos mostrar porque generalmente las reparticiones se hacen en parques y lugares públicos. Así que esta es una oportunidad para que puedan ver toda la información de lo que es este trabajo de las agüitas. Bueno, el trabajo de las aguas originalmente nació en el 2013, en el primer viaje a la Antártida que hicimos en febrero del 2013. Ahí fue cuando nos llegó la indicación de recolectar, por primera vez recolectar el agua de la Antártida y comenzar a repartirla. Y a partir de ahí nace todo este proyecto de la red de aguas y surge con la intención de multiplicar estas aguas, de que estas aguas se puedan multiplicar en red, es decir, de mano en mano, que cada una y cada uno de las personas que las tengan estén en la disposición de también repartirla y hacérsela llegar a más personas. Y de esa manera, desde el 2013, iniciando en el 2013, a lo largo de los años la red de aguas se ha expandido y se ha multiplicado y hay muchísimas personas que ya tienen estas agüitas en todo el planeta porque gracias a que se ha multiplicado en red, eso ha permitido que llegue a muchas personas. Ya el agua de la Antártida, que fue la primera, la que inició todo este movimiento, ya ha llegado incluso a Japón, a África y a muchos otros lugares a donde nosotros ni siquiera hemos ido. Entonces eso es gracias a la disposición de las personas que han resonado con este trabajo y que han hecho esa labor de irla multiplicando. Y es en realidad un trabajo muy sencillo y tal vez esa sea la razón por la cual se ha multiplicado tanto y se ha movido tanto esta red, porque en realidad es un trabajo sencillo que cualquier persona puede hacer, basta con que tengas tus tres goteritos con las tres agüitas y que los lleves contigo en medida de lo posible y cada vez que te encuentres con una vertiente natural o artificial las depositas y ya con eso estás haciendo un trabajo energético. Y tal vez puede ser que haya personas que crean que no sirve de mucho colocar unas gotitas de agua, pero si creemos realmente en que la vibración y la energía funciona y puede hacer un trabajo, pues esta es una manera de hacer un servicio y de expandir una energía y una vibración que está contenida en estas aguas. Así que vamos a ver qué es lo que cada una de las agüitas tiene. El trabajo se llama Red de Agua Antártica y dentro de la Red de Agua Antártica tenemos tres aguas distintas. Por eso es que les hemos pedido que trajeran sus tres botellitas. Las tres aguas son el agua de la Antártida, que este es como el código, la frecuencia que está contenida, que ya la iremos viendo de uno por uno para que lo entiendan mejor. Tenemos el agua del Polo Norte, que es la segunda que nació después del agua de Antártica. El agua del Polo Norte se recolecta en septiembre del 2014. Y ahora la más reciente agua que acaba de nacer es el agua Corazón Activo. Dentro de la red de aguas siempre va a haber tres aguas. No vamos a pasar de tres. Siempre va a haber tres. Una es el agua antártica, la otra es el agua del Polo Norte y entre estas dos aguas siempre va a haber un agua que es como una fusión, una especie de agua, nosotros la llamamos agua alquímica, porque la tercera agua es una combinación de aguas de distintos puntos. En el 2014, cuando se hizo la recolección del agua del Polo Norte, surgió la primera agua fusionada o alquímica, que fue, originalmente se llamó agua fusionada, y esa agua originalmente era la unión del agua antártica con el agua del Polo Norte. Esa agua fue la primera agua alquímica que surgió, pero posteriormente, en marzo del 2015, cuando realizamos el segundo viaje a la Antártida, cambia la frecuencia del agua fusionada porque se hace un trabajo de unión entre Antártida y el lago Titicaca y en el lago Titicaca Xavier Pedro, que es el otro compañero que sostiene la vibración de la red de aguas, y un grupo de personas hacen una fusión de aguas en el lago Titicaca, uniendo las dos aguas polares con el agua del lago Titicaca, y ahí fue que nació el agua Trina. Sin embargo, recientemente acabamos de realizar
un viaje a Islandia y en Islandia se realizó como la actualización, la renovación del agua del Polo Norte. Y a la par de esa actualización del agua del Polo Norte surgió la nueva agua que reemplaza el agua trina. Si alguien de ustedes ya tenía el agua trina y había estado trabajando con el agua trina, pues ahora ya ha llegado el momento de jubilarla, porque ya el agua trina es reemplazada por el agua corazón activo. Y el agua del Polo Norte, de la primera generación, de la primera recolección, también hay que ofrendarla, porque el agua que hemos recolectado en Islandia viene a ser como la actualización de esa agua del Polo Norte. Dentro de lo que es el trabajo de la red de aguas, sostenemos dos tipos de actualizaciones de la información. De hecho, el agua antártica hasta la fecha ya lleva 3 actualizaciones de la información, pero hay 2 maneras en las cuales se actualiza la frecuencia dentro de la red de aguas. Una de las maneras en las que se actualiza la frecuencia dentro de la red es cuando se genera una actualización cuántica. Una actualización cuántica se define como una actualización solo energética, donde el punto de recolección no cambia. En este caso, el agua de la Antártida ha recibido hasta la fecha 3 actualizaciones cuánticas, pero no ha cambiado el punto de recolección. Por lo tanto, el agua de la Antártida, que se sigue trabajando hasta la fecha, sigue siendo la misma, a menos de que en algún punto cambie el lugar de la recolección, ahí ya cambiaría totalmente la frecuencia del agua. Pero como hasta la fecha no ha cambiado, las actualizaciones que el agua de la Antártida ha recibido a lo largo de los años han sido solo energéticas. Pero en el caso del agua del Polo Norte, en este caso ya cambió el punto de recolección, porque la primera recolección que se realizó en el 2014 la realizaron en su momento Xavier Pedro, Maga y un grupo de personas, y en esa ocasión la primera recolección la realizaron en una isla que estaba un poco más al norte de Islandia, que se llamaba la Isla del Oso. En este caso, cuando hemos realizado el viaje a Islandia, ya se realizó una actualización de la frecuencia y ha cambiado el punto de recolección, y esa es la razón por la cual el agua original, la primera versión del agua del Polo Norte, pues ahora ya toca ofrendarla y jubilarla, porque tenemos ya una nueva energía y un nuevo punto planetario de donde se ha recolectado el agua. El agua corazón activo es también una nueva versión, una nueva frecuencia, y es una agua alquímica en la cual se combinan distintas aguas. Es esta agua, el agua corazón activo, es el agua que más combinación de aguas tiene, porque las anteriores, la primera, el agua fusionada, tuvo dentro de esa fusión estuvieron el agua antártica y el agua del Polo Norte, y esa fue la primera versión de esta agua alquímica. En la segunda etapa, con el agua trina, se unieron el agua de la Antártida, el agua del Polo Norte y el agua del lago Titicaca, y ahí surgió el agua trina. Como eran 3, pues era agua trina. Pero en este caso, el agua corazón activo combina el agua del Chalice Well. ¿Conocen el Chalice Well? Es un punto planetario muy importante que se encuentra en Glastonbury, Inglaterra, donde se nos ha dicho que en ese lugar se ancló la vibración de la conciencia crística cuando el Maestro Jesús y la Maestra María Magdalena se encarnaron aquí en este planeta. Ellos hicieron un trabajo donde ahí en el Chalice Well se enraiza la frecuencia de la conciencia crística. Entonces es un lugar desde el cual está emanando la vibración del equilibrio de lo femenino y lo masculino, de la sanación, de la separación de lo femenino y lo masculino. Y entonces el agua corazón activo ya contiene la vibración del agua del Chalice Well, sumada a la vibración del agua que se recolectó en el Aconcagua, en una ceremonia de la unidad que se realizó, y a esa vibración se le agrega las aguas de las 7 lagunas sagradas de Colombia. Para nosotros el agua corazón activo ya representa como la unidad de lo femenino y lo masculino, y es el agua que viene a ayudarnos a trabajar la integración de la conciencia de unidad. Por esa razón su frecuencia ya es muy diferente, contiene distintas aguas, y esa es la razón por la cual reemplaza al agua trina. Entonces ahora, por eso esta presentación se llama actualización de la red de aguas, porque en realidad mucho ha cambiado, y
es momento de que se le genere como un nuevo impulso. Para nosotros estamos viviendo como un renacimiento de la red de aguas y sentimos que va a generarse como una mayor expansión porque es un trabajo muy simple, no te pide nada más que llevar contigo los goteros y confiar en el hecho de que tú estás haciendo un trabajo al depositar estas aguas porque contienen la vibración de lugares planetarios muy poderosos. Y entonces cada una de ellas contiene una frecuencia diferente y por eso es importante trabajar las tres, llevar las tres con nosotros, depositar las tres, porque cada una hace una labor. Entonces vamos a ver qué es lo que cada una está trabajando. La primera agua, que es la que origina todo este movimiento de la red de aguas, pues es el agua de la Antártida. Y en cierta manera el agua de la Antártida se podría decir que es la más completa, porque es la que trabaja más cosas, pero no por decir que es la más completa, es la más importante. Las tres son sumamente importantes, sin embargo el agua de la Antártida suma varios propósitos porque al irse generando varias actualizaciones, pues se han ido añadiendo más frecuencias, es la que tiene mucha más información. Su código que la representa es, desde el principio, cuando nace la red de aguas, nos llegó que aquello que representaría, la imagen gráfica que representaría a la red de aguas sería el planeta Tierra y la cola de la ballena, porque en realidad este trabajo viene de la inspiración de la conciencia de los cetáceos, es la frecuencia de los cetáceos la que sostiene esta vibración. Y ahora le hemos añadido la imagen de esta gota con estas geometrías que están aquí, que ya las veremos más de cerca, puesto que esta es la vibración pura que está contenida dentro de esta agua. La primera actualización que el agua de la Antártida recibió fue en septiembre del 2013. Ese mismo año se recolectó, en febrero se recolecta el agua de la Antártida y recibe su primera actualización en septiembre de ese mismo año. Esto que están viendo aquí abajo dice codificación filamentos de ADN. Son 13 geometrías que se canalizaron aquí en Argentina, en Puerto Madryn. En ese año hicimos un viaje de conexión con las ballenas y ahí hicimos conexión con Antártida y se recibió esta información que se imprimió, acuérdense de las actualizaciones cuánticas, que es cuando se recibe la frecuencia y se actualiza automáticamente en el agua. Entonces todas las personas que en ese momento ya tenían en su poder el agua de la Antártida recibieron esta actualización, se imprimió en el agua esta vibración. Lo que estas geometrías trabajan es la activación de los filamentos del ADN y la limpieza de la memoria de dolor de los filamentos del ADN, es decir, el agua de la Antártida se puede trabajar para sanarnos, incluso hay personas que trabajan con el agua de la Antártida como para apoyarse en su proceso de sanación de enfermedades, pero obviamente no la difundimos como un agua milagrosa que sane, porque esa no es su función. Su función es que limpia la memoria del agua. Y ya cuando tú la consumes, y obviamente de la mano del trabajo personal de cada uno, el agua de la Antártida es un apoyo bastante importante para generar o apoyar ese proceso de sanación. Las geometrías lo que trabajan es que resuenan cada una, va resonando con cada uno de los filamentos de ADN y van generando la limpieza de la memoria de dolor que todos tenemos, porque pues debemos de recordar que todos y cada uno de nosotros estamos haciendo un trabajo de sanación de nuestra propia historia y al mismo tiempo estamos colaborando con la sanación de la historia colectiva, porque cada uno de nosotros pues está trabajando con la memoria de su propio linaje. Entonces hay muchos patrones de conducta, comportamientos, condicionamientos, creencias que estamos sosteniendo, pero que no del todo son nuestros, que son nuestros en parte, pero que también son de nuestros ancestros. Y el agua de la Antártida apoya en esa limpieza de esa información. Después, la siguiente actualización del agua de la Antártida ocurrió en el segundo viaje a la Antártida que se realizó en marzo del 2015, y en esa ocasión las ballenas transmitieron esta serie de geometrías, que son 8, y estas geometrías trabajan limpiando la memoria emocional que se ha acumulado en nuestras glándulas. Entonces el agua de la Antártida ayuda a trabajar la elevación de la vibración de las glándulas y la limpieza de la memoria de las glándulas. Por eso es que tal vez apoya tanto a las personas que apoya, en cierta manera apoya el proceso emocional de cada uno,
pero también es un agua que ayuda a sanar porque hace una limpieza de la memoria emocional, tanto de las aguas de nuestros cuerpos como de la información que está en nuestro ADN, y también trabaja con la información que tenemos grabada en nuestras glándulas. Eso permite que vayamos como limpiando, que se vayan equilibrando nuestras emociones, y eso se deriva pues de la frecuencia que está contenida a través de las geometrías que trabajan los filamentos del ADN y los registros planetarios, que son 8, cada uno trabaja con cada, uno de las con cada una de las glándulas, trabaja glándula pineal, pituitaria, trabaja la glándula tiroides, las suprarrenales, la glándula timo, y también trabaja con la limpieza de la memoria de los órganos sexuales. Entonces podemos trabajar con ellas para apoyar nuestro proceso personal, el proceso en el que todos nos encontramos de limpiar nuestro linaje, limpiar nuestras memorias, y obviamente también es un agua que está enfocada al servicio planetario. Vamos a ver cuál es la otra actualización del agua de la Antártida. La siguiente actualización ocurrió en noviembre del 2016, y en esa ocasión esta actualización se recibió en un viaje que realizamos a la Catedral de Mármol, que es un lugar, un punto planetario muy interesante que se encuentra en Chile, y ahí en la Catedral de Mármol se hizo una conexión con Antártida y se liberó esta frecuencia de este disco que tiene el nombre de disco glacial. Este disco contiene esta serie de geometrías y frecuencias que van a trabajar directo con la memoria del ADN, pero también trabajan con los cromosomas. Al trabajar con los cromosomas se enfoca mucho, su frecuencia se enfoca a ayudarnos a generar pues esa limpieza de la memoria del linaje con la que todos estamos trabajando, para ayudarnos a liberar a nuestra conciencia de esos comportamientos y condicionamientos que todos tenemos, permitiéndonos generar el proceso de elevar nuestra vibración. Pero originalmente el agua de la Antártida, la función que cumple, la función principal que cumple, es decir, sí la podemos todos consumir, podemos hacer uso de esta agua para apoyarnos, especialmente en estos tiempos, que realmente estamos viviendo un momento planetario bastante intenso, y pues hay mucho que se está removiendo, hay mucha energía que se está moviendo, muchos condicionamientos, muchos sistemas de creencias y procesos que son colectivos, que cada uno, sobre todo en América en este momento estamos viviendo un momento planetario bastante interesante, porque debemos de ser conscientes de que la energía Kundalini se está moviendo a través de América, especialmente del sur de América, se está moviendo a través de la cordillera de los Andes, y estamos realmente viviendo un momento planetario muy intenso, porque ya estamos totalmente sumergidos dentro de la banda de fotones. El proceso del cambio de eras de Piscis a Acuario se está viviendo en este momento de una manera muy intensa, y durante muchos años, se podría decir que en años anteriores, se nos estuvo preparando para el momento actual. Se estuvieron recibiendo muchas distintas herramientas. Seguramente ustedes se acordarán que hace quizá 8, 7 años había como un proceso de despertar colectivo donde muchísimas personas comenzaron a recordar, comenzaron a canalizar información, comenzaron a surgir un montón de herramientas. En esos años, entre el año 2000 y el año 2010, surgieron muchísimos distintos tipos de Reiki, técnicas de registros akáshicos, técnicas de sanación de distintos tipos, porque fue una época de preparación en la que sí, comenzamos a expandirnos, comenzamos a recibir mucha información, comenzó a llegar esa frecuencia, comenzó en cierta manera a instalarse esa nueva energía dentro de la conciencia colectiva, pero el momento más importante para la conciencia colectiva es este momento que estamos viviendo ahora, porque en este momento que estamos viviendo ahora ya se está generando un salto de conciencia, y es necesario que todo salga a la luz. Por eso es que en América está todo tan revuelto, porque en cierta manera todos en América estamos atentos, sabemos qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, sabemos cómo está la situación en Venezuela, y es como si el resto de los países de América estuviéramos como con ese miedo de que suceda lo mismo en nuestros países, y como todos los países de América tenemos
la memoria de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, porque en realidad todos nuestros países, toda América, a lo largo de la historia hemos vivido montones de crisis distintas. Y ahora en este momento sentimos nosotros que venimos de México, ya pasamos por Chile y ahora estamos acá, sentimos que a nivel colectivo se siente la vibración de incertidumbre, de miedo, porque obviamente todos traemos ese recuerdo de todos estos procesos que hemos vivido como países en años anteriores. Pero debemos, ahora este es el momento más importante donde todos nosotros, que ya hemos recibido un montón de herramientas, que ya tenemos la conciencia un poco más expandida, que ya tenemos más información, comencemos a dar ese salto de conciencia y seamos capaces de trascender esta barrera de miedo que es colectiva, porque en verdad uno sale a la calle y siente esa vibración de miedo, esa inseguridad en la que a nivel colectivo todos están. Pero ahora es el momento en el que debemos de ser coherentes con todo esto que hemos trabajado a lo largo de los años y que si realmente creemos en la unidad, en el amor, en la energía, en la conciencia, en que somos nosotros los creadores y los responsables de nuestra realidad, pues que comencemos a demostrarlo haciendo uso de las herramientas y no dejarnos llevar por la vibración colectiva de miedo, porque en verdad estamos viviendo un momento planetario que es muy, muy importante, que muchas personas, la gran mayoría de los seres humanos, están todavía sumergidos en la conciencia de miedo, de supervivencia, de separación, pero estamos viviendo verdaderamente un cambio de eras. Entonces la Madre Tierra, ella realmente va en su proceso. La Madre Tierra como planeta ya tiene las puertas de la quinta dimensión abiertas. Solo es cuestión de que uno se alinee. Y para alinearnos, pues sí tenemos que hacer uso de nuestras herramientas y permitir que nuestra conciencia comience a crear y demos ese paso más allá de la barrera del miedo, a pesar de lo que tu realidad te pueda estar demostrando, porque como país, cada uno de nuestros países de América está en un momento de transición y de cambio, y realmente esa transición y ese cambio no va a venir de la mano de los gobiernos, tiene que venir de la mano de todos nosotros, que todos nosotros demos ese salto. Entonces hay que hacer uso de todas estas herramientas, tomar conciencia de que muchos de los miedos que estamos sintiendo tal vez ni siquiera son nuestros, sí en parte son nuestros porque lo son ya en el momento en el que los comenzamos a sostener, pero son también colectivos y son también de nuestros ancestros. Entonces si cada uno de nosotros se anima a hacer ese trabajo, de dar ese paso, de dar ese paso de confiar, de realmente confiar y ser coherentes con lo que decimos creer, porque la mayoría de las personas sí decimos creer en algo, pero creemos en cierta manera a medias. Entonces ya estamos viviendo un proceso en el que se nos ha dicho muchísimas veces que esta humanidad que somos hoy, este colectivo, esta conciencia colectiva que somos todos, no solamente un país o dos países, sino toda la humanidad, es una humanidad que está en un momento evolutivo súper, súper importante, tan importante como en su momento lo fue cuando descubrimos cómo se utilizaba el fuego. Estamos en este momento en el cual se nos está abriendo la puerta para dar un salto de conciencia importante, pero tenemos que asumir ese valor, esa fuerza interior, esa responsabilidad sobre nuestra propia realidad y realmente dar ese salto, atrevernos a dar ese salto más allá de nuestros miedos. Y para eso el agua de la Antártida es importante porque como trabaja, es la que trabaja la memoria de las glándulas, la memoria del ADN, la memoria de los cromosomas, pues podemos apoyarnos en esos momentos en los que estén sintiendo sus miedos apoderarse de ustedes, porque lo estamos sintiendo todos, estamos todos en un proceso de transición importante y sí, realmente hay días en los que entran nuestros condicionamientos y nuestros miedos y si miras a tu alrededor la realidad en la que estamos, cada uno de nosotros tal vez nos está mostrando muchos desafíos, pues en esos días en los que sientan sus miedos apoderarse de todo su ser, tómense 500 litros de agua de Antártida o intravenosa por vía intravenosa y se van a apoyar. Pero obviamente también el propósito original de esta agua es ayudarnos a limpiar la memoria de las aguas planetarias. Entonces, cada vez que tengan la oportunidad y vean cualquier vertiente, hasta así sea una fuente en medio de un parque, de una plaza, ahí podemos colocar las gotitas del agua. Vamos a ver la siguiente agua, que es el agua del Polo Norte.
que bueno, su nombre oficial es agua ártica, pero todos la llamamos agua del Polo Norte. Y en este caso, el agua del Polo Norte ya cambió su vibración, porque originalmente el agua del Polo Norte se recolecta en septiembre del 2014, ya les decía, en un lugar que se llamaba la Isla del Oso, y este lugar es más al norte de Islandia. Y entonces, en esta ocasión, el trabajo que fuimos a hacer a Islandia, bueno, fueron varios trabajos los que se hicieron en Islandia. Y la energía de esos trabajos está contenida en esta frecuencia, en esta nueva frecuencia de esta nueva versión del agua del Polo Norte. Ahora esta nueva recolección se realizó en una laguna glacial que tiene un nombre súper raro. Ella era Jökulsárlógir, porque en realidad el islandés es impronunciable, pero por escrito lo van a encontrar en la página web, está por escrito, que lo tuve que copiar y pegar porque la verdad es que el islandés es imposible. Y en esa laguna se hizo el trabajo de activación de esta secuencia de códigos. Estos códigos se llaman pilares de la conciencia. Los pilares de la conciencia forman parte de uno de los sistemas de códigos de luz que hemos canalizado a lo largo de los años, que son los códigos Zafiro, pero ya hace 3 años, en el 2015, se nos dio la indicación de ir realizando una meditación mensual con cada código y ahí el sistema Zafiro recibió el nombre de pilares de la conciencia. Los pilares de la conciencia se nos ha dicho que son frecuencias que se activaron en la Tierra para acompañar el proceso evolutivo de la humanidad. Y son pilares de la conciencia porque representan, son una serie de principios que al ser integrados por la conciencia humana nos ayudan a dar ese salto más allá de la conciencia de dualidad para alinearnos con las leyes de la luz, para integrar la frecuencia de las leyes de la luz y ordenar nuestra realidad y expandirnos y elevar nuestra vibración. Los pilares de la conciencia, los principios de los pilares de la conciencia son, por ejemplo, discernimiento, confianza, certeza, fidelidad, silencio, orden, causa y efecto, y son principios, se nos ha dicho que son principios, que si tú te alineas con la vibración del discernimiento, pues vas a tener esa claridad para tú saber elegir qué es lo que es mejor para ti. Si te alineas con la frecuencia de la certeza, pues vas a tener la seguridad y la confianza, te vas a alinear con la confianza para poder avanzar en tu vida. Obviamente, estos pilares de la conciencia, al ser integrados por el ser humano, nos alinean y nos ayudan a trascender la conciencia de la separación y de la dualidad. Y eso fue lo que se activó en las aguas. Antes de la recolección, hicimos una meditación ahí mismo en el glaciar, que da origen a la laguna donde se hace la recolección, y se genera la activación en esas aguas de la laguna de estos 13 pilares de la conciencia. Entonces, esta información está contenida ya en el agua del Polo Norte. Cuando se hace la recolección en la laguna, fue muy mágica la recolección porque incluso nos ayudaron a recolectarla los mismos chicos que iban, hicimos una navegación en la laguna y el barco en el que íbamos era muy alto y entonces a Maga se le ocurrió la grandiosa idea de pedirle ayuda a los chicos porque nos iban acompañando con una Zodiac y todos los del grupo les dimos nuestras botellas para que hicieran la recolección y fue súper mágico porque ya ni siquiera nos congelamos las manos haciendo la recolección como sucedió en los 2 viajes de la Antártida, sino que ahora hasta la recolectaron por nosotros y fue maravilloso. El lugar es un lugar muy poderoso y era como estar en Antártida. Realmente cuando llegamos a ese lugar era como una mini Antártida y se hizo ahí la recolección. A raíz de eso cambia, como cambió el lugar, el punto planetario donde se hace la recolección, cambia la vibración totalmente del agua del Polo Norte y por esa razón es que si ya tenían la versión anterior, pues ahora toca ofrendarla, pueden ofrendarla a cualquier vertiente de aguas o pueden ofrendarla en la tierra y ahora ya sostener y custodiar esta nueva actualización. En el viaje de Islandia se hizo también un trabajo que por esa razón es que
código que representa esta agua, ahí no me puedo ir para atrás. De hecho, no me puedo ir ni para adelante ni para atrás. Ahí está. El código que representa esta nueva versión del agua del Polo Norte, como ven, como un triple corazón. Es en realidad una Vesica Piscis hecha con corazones. Qué bonito, ¿no? Y hay una combinación de rayos de color que en la pantalla no se nota mucho, pero ya después lo podrán ver en la página web, porque aquí el color azul como que no se ve tan azul, ¿cierto? Se ve más como gris. Y el verde no se ve tan esmeralda, se ve más como verde oliva. Pero en realidad es verde esmeralda y azul zafiro y arco iris, que fueron los tres rayos que estuvimos trabajando a lo largo de todo el viaje de Islandia. Islandia es un lugar muy especial. eh, a nosotros realmente nos sorprendió mucho la vibración que encontramos en Islandia, porque es un lugar que pareciera ser como que ya está vibrando en la frecuencia de la quinta dimensión, y el país es como si fuera ya la nueva humanidad. Los islandeses ya estaban sosteniendo una conciencia tan elevada. Imagínense que ya es uno de los pocos países, si no el primero, la verdad esta información no la tengo muy clara, pero es uno de los pocos países, si no es que es el primero, en el que ya existe la equidad de género, es decir, hombres y mujeres ganan ya lo mismo, cosa que todavía se está tratando de lograr en el resto del mundo. Islandia ya hace un tiempo que hay equidad de género. Otra de las cosas que nos sorprendió es que ellos ya utilizan energía libre. Ellos tienen, el agua es gratuita y el gas también es gratuito, porque pues es un país volcánico. Entonces ellos donde perforen encuentran aguas, y son aguas termales, aguas muy muy calientes. Y entonces el agua caliente es gratis y el agua fría también. Imagínense que ya es uno de los países que le entrega energía gratuita a sus habitantes. No vimos casi policías, eso nos sorprendió muchísimo, que no vimos ni una sola patrulla. Y los islandeses son tan respetuosos, o sea, es como si ellos ya tuvieran integrados los pilares de la conciencia, porque ya trascendieron esa conciencia de depredación. A nosotros nos sorprendía muchísimo que a todos los lugares a donde íbamos, que muchos de ellos eran parques nacionales, la única, no había ni un solo guardia de seguridad, o sea, no había nadie ahí asegurándose de que todos hiciéramos lo que debemos de hacer. Es como si ellos ya confían en que la conciencia está lo suficientemente elevada como para que no haya nadie que te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Solamente te lo dejan a ti y queda bajo tu responsabilidad si respetas o no los lugares. Esos parques nacionales, lo único que nos hacía saber por dónde podíamos y no pasar era una cuerda a la altura de la rodilla. No había vallas, no había muros, no había nada que te impidiera pasar a los lugares, sino solo una cuerda te decía por aquí puedes y por acá no. Era increíble cómo ellos son tan respetuosos que ya hasta en broma decíamos que se automultan porque el señor que conducía el bus en el que con el que recorrimos toda la isla era tan respetuoso de las leyes de tránsito que en cuanto veía a cualquiera de los pasajeros que se ponía en pie, frenaba inmediatamente, porque está prohibido que sus pasajeros estén de pie dentro del bus. Y era así tan sorprendente ver lo respetuosos que son de los espacios, de los lugares, cómo no tiraban basura. Es realmente un lugar que ya sostiene esa frecuencia del potencial al que podemos llegar los seres humanos, porque en realidad no es que Islandia sea diferente o sea especial, es que en realidad todos podríamos llegar a eso si así lo eligiéramos, porque el ser humano elige y elegimos todo el tiempo sostener la conciencia de depredación en la que vivimos, pero tenemos el potencial de trascenderlo, y el trascender esa conciencia de depredación es una elección, es una opción que tenemos, porque en realidad otra cosa de la que nos sorprendió muchísimo fue, fuimos a un museo de piedras, de cristales. Imagínense que tenían una mesa donde tenían a la venta cristales, cuarzos, y no había nadie que los vigilara. Nadie, o sea, cualquier persona podía irse lleno de cristales. Y ellos confían plenamente en que el ser humano ya tiene la conciencia como para no robar. Entonces ese es el potencial que todos tenemos, que lo podemos desarrollar. Es una elección realmente. El ser humano
puede elegir trascender esa conciencia de depredación y de dualidad, y sí se puede, porque está demostrado que sí se puede, ellos ya están en esa vibración. Y el trabajo que se hizo ahí, pues fue esa, la activación de los pilares de la conciencia en un lugar donde ya se están sosteniendo, pero también se hizo el trabajo con la energía del rayo zafiro y del rayo verde esmeralda para la unificación de la energía femenina y masculina. Ese fue el trabajo que fuimos haciendo en todo el recorrido. Se fueron activando en los lugares estos rayos con energías, cristales etéricos que ya estaban ahí en esas tierras y que solamente se abría la tierra y los emitía estas frecuencias y los rayos de color se elevaban hacia la rejilla y se actualizaba ahí la información. Y esa vibración es la que está contenida ahora en el agua del Polo Norte. El agua del Polo Norte lo que trabaja, conserva las cualidades de la primera versión. La primera versión del agua del Polo Norte tenía como propósito ayudarnos a alinearnos con nuestro propósito, ayudarnos a recordar nuestro origen cósmico y funcionaba como las brújulas que apuntan hacia el norte siempre. El agua del Polo Norte nos ayuda a orientarnos, a encontrar nuestro propósito y nos ayuda a enfocarnos en accionar en beneficio de nuestro propósito, pero al mismo tiempo ahora se le añade esta vibración de estas activaciones que se generaron con los pilares de la conciencia y el equilibrio de la energía femenina y masculina. Entonces esas son las funciones de estas aguas. Estas aguas las podemos trabajar también para nosotros mismos, para ayudarnos a enfocarnos, a centrarnos, a recordar nuestro origen y a encontrar la vibración, activar la vibración de estos pilares de la conciencia, pero también podemos llevarlas a cualquier vertiente natural y artificial para que al momento de colocar las gotitas del agua del Polo Norte estemos emitiendo y activando en el lugar pues la vibración de los 13 pilares de la conciencia. Y la siguiente agua es la nueva fusión, que es el agua corazón activo. Esta agua nació se podría decir que nació en dos partes. La primera parte sucedió, si mal no recuerdo, fue en julio, ¿verdad? En julio se realizó la primera fusión, la primera etapa de la fusión de estas aguas. La realizaron Xavier Pedro y un grupo de personas en la Torre de Thor, que es en Glastonbury, Inglaterra, y ahí fusionaron, combinaron la energía del agua de la Concagua, de la Laguna Orcones, que la llevó Mónica, que está aquí presente y no me dejará mentir, porque yo no estuve ahí, y fusionaron esa agua con el agua Trina, que ya existía, que es la versión anterior del agua corazón activo, con el agua del Chalice Well. En un principio fueron esas tres aguas, el agua de la Concagua, el agua del Chalice Well y el agua Trina. Después de eso, unas semanas después de esa activación, Xavier Pedro me contacta para contarme lo que había sucedido con esta agua, para compartírmelo. Y mientras hablábamos, me llegó la información de que a esa fusión que ellos ya habían realizado en la Torre de Thor, le faltaba un ingrediente, que era el agua de las lagunas sagradas de Colombia. Hace algunos años nosotros hicimos un trabajo ahí, en las 7 lagunas, son 7 lagunas sagradas, pero la principal es la laguna Guatavita, y ahí se hizo un trabajo donde fusionamos en ese momento el agua de las lagunas con el agua antártica, pero esa fue un agua que no hicimos pública, que la estuvimos trabajando, sosteniendo, pero no se nos pidió nunca que la hiciéramos pública. Hay un trabajo que se está realizando a nivel colectivo que involucra a las 7 lagunas de Colombia y a las 7 luminarias, que son estos cráteres que se encuentran en México. Esos dos puntos son muy importantes, porque se nos ha dicho que a nivel planetario estamos trabajando y sosteniendo un par de arquetipos, que son el arquetipo de la sacerdotisa, representando a la energía femenina, y el arquetipo del guerrero, representando a la energía masculina. La energía masculina está todavía un poco herida, y es esa parte, tanto a nivel planetario como interno, que se está resistiendo a dar ese salto. Todos nosotros debemos de recordar que todos tenemos energía femenina y masculina dentro de nuestro corazón.
Y dentro de nuestro ser, la parte femenina viene siendo el alma, viene siendo nuestro espíritu, nuestra parte más luminosa, y la parte masculina estaría representada por el ego. El ego de todos nosotros en estos momentos está como en esa resistencia. Por eso es que estamos todos experimentando inseguridades, miedos. Les puedo asegurar que en las últimas semanas han estado sintiendo como el despertar de viejos miedos o de viejas heridas o de viejas energías que creían que ya habían superado, pero que tal vez no las habían superado del todo, porque así estamos todos. Realmente es algo colectivo. Estamos haciendo un trabajo de despertar personal, pero también estamos haciendo un trabajo de despertar que es colectivo. Entonces, a nivel colectivo hay muchos temas, muchas heridas que no se han logrado todavía sanar. Y estamos todos trabajando con esos residuos de emociones que son muy antiguas, que se representan en nosotros como inseguridades, como miedos, como condicionamientos, como comportamientos, como reacciones. Y entonces esa parte herida estaría representada por el guerrero, la sacerdotisa por su parte, y en el caso de las 7 lagunas y las 7 luminarias, sucede que a nivel colectivo, el sur de América, todo el cono sur, está sosteniendo la parte femenina y el norte de América está sosteniendo la parte masculina. La energía kundalini que fluye por la cordillera de los Andes tiene que subir hacia el norte y el punto por el que sube, que es donde termina la cordillera de los Andes, es Colombia. De Colombia esa energía tiene que subir hacia el norte. Y entonces los dos espejos que están trabajando en este proceso de unificación y de expansión de la energía kundalini son las 7 lagunas de Colombia y los cráteres de las 7 luminarias en México. ¿Han escuchado hablar de esa profecía de la unión del cóndor y del águila? Pues el cóndor es el sur, el águila es el norte. Entonces estamos en ese proceso en el cual el norte y el sur se tienen que unificar para que la energía kundalini pueda subir. Y como parte de ese proceso de la subida de la kundalini, pues está involucrada la sanación de la energía femenina y masculina. Cuando Xavier Pedro me habla acerca de este nacimiento del agua, me llega esa información de que a esa agua que ya había nacido, que ya había recibido el nombre Corazón Activo, que ahí mismo en la fusión que hicieron en la Torre de Thor le llegó que ese era el nombre de esta nueva agua, le hacía falta la parte femenina, porque la parte que ya sostenía era la masculina y ahora tocaba que se le agregara el agua de las lagunas. Y entonces ya posteriormente, después del viaje que realizamos por Islandia, nos encontramos en Madrid con Xavier Pedro y ahí ya hicimos la segunda etapa de la fusión, donde al agua que originalmente ellos habían fusionado en la Torre de Thor, le añadimos el agua de las 7 lagunas. Esta agua de las 7 lagunas nos la entregó una amiga que se llama Burbuja de Colombia, sí se llama Burbuja en verdad, es su nombre, Burbuja. Burbuja nos entrega el agua de las 7 lagunas y la llevamos a Islandia y la vamos activando en todos los puntos, iba acompañándonos en una botellita con el símbolo del Chalice Well y ya finalmente cuando nos encontramos en Madrid con Xavier Pedro, él también llega, no nos pusimos de acuerdo, pero llega con una botellita con el símbolo del Chalice Well, fue así muy muy bonito y muy sincrónico, ahí ya hicimos la fusión con cuencos, con un cuenco que él llevó, porque hasta ahora todas las fusiones se han realizado con cuencos, entonces sentimos que esta nueva fusión pues, tenía que ser sostenida con un cuenco. Hicimos la fusión, de hecho la filmamos y después la compartimos por internet en YouTube y ahí ya terminó de concretarse el proceso de fusión del agua corazón activo. El agua corazón activo tiene esta geometría, que este es uno de los códigos de luz de un sistema que se llama cristal arco iris, que es el primer sistema de códigos de luz que recibimos hace muchos años. Y es pura sincronía porque el nombre que le llega a Xavier Pedro ahí en esa fusión en la Torre de Thor es esa, corazón activo. Y justo este código se llama corazón activo. Entonces cuando ya nos dice que el agua se llama corazón activo, pues este era el código que le iba a representar. ¿Cómo no? Si tiene el mismo nombre. Entonces este código se llama así, corazón activo. Y el agua corazón activo tiene una vibración muy bonita que es la frecuencia del rayo arcoíris para
co-crear juntos la unidad, porque para nosotros esta agua representa la unión de muchos caminos, porque en realidad esta agua es la que más aguas distintas tiene, que es el agua que se recolecta en el trabajo de para la unidad que se hizo en el Aconcagua, contiene la vibración del agua de las 7 lagunas que Burbuja recolectó, contiene la vibración del agua del Chalice Well, son varias combinaciones y contiene la vibración del agua Trina. Entonces son muchas frecuencias las que están ahí y muchas personas participaron para que esta agua pudiera nacer. Entonces lo que trabaja esta agua es que ayuda a que se abra el corazón, ayuda a que se abra la glándula timo, para que podamos entrar en la frecuencia de la unidad, donde ya seamos capaces de co-crear juntos esta nueva humanidad que todos queremos crear, la armonía de la nueva humanidad, donde no haya competencias, donde ya no haya juicios, donde no haya contrincantes, donde cada uno de nosotros, que esa es la vibración del rayo arcoíris, en el rayo arcoíris tenemos todos los colores, pero todos los colores forman algo hermoso juntos, cada uno aportando su belleza y su luz. Esa es la conciencia de la unidad. En la conciencia de la unidad, tú eres consciente de quién eres, tú aportas lo mejor de ti y lo aportas sin competencia, sin contrincantes, sino aportando cada uno lo mejor de sí mismo para avanzar, para poder realmente expandirnos y co-crear juntos una nueva tierra, una nueva humanidad. Esa es la intención del agua corazón activo, que seamos capaces de alinearnos con la frecuencia de la unidad y sostenerla. Entonces trabaja la apertura del corazón y la apertura de la glándula timo para que entremos en esa resonancia, para que podamos dar ese salto más allá de la conciencia de separación, de predación, de juicio, y podamos realmente abrirnos a cooperar, a co-crear juntos esa nueva tierra que en teoría todos queremos, esa nueva humanidad que en teoría todos queremos lograr. Entonces, esta agua obviamente es para que la tomemos, ayuda a que se abra nuestro corazón, a que trascendamos los juicios, los miedos, pero también es para llevarla a las vertientes. Cada una de estas aguas, como ya lo vimos, cumple con una función y vamos a verlas aquí de nuevo esas funciones para que ya les quede claro, así como resumido. Las cualidades del agua de la Antártida es activar el ADN, o sea, trabaja limpiando la memoria de cada uno de los filamentos del ADN, sanando las memorias de dolor y ayuda a equilibrar las emociones. Entonces, en esos días en los que tus emociones estén muy revueltas, el agua antártica es muy buena para ayudarnos. Y también acuérdense que trabaja la limpieza de la memoria emocional y la memoria del linaje que se encuentra grabada en nuestras glándulas. La manera de activarla o de reproducirla es mediante 12 gotas. Entonces a cada botella que ustedes traen, pues les vamos a colocar 12 gotas y lo mismo van a tener que hacer cuando ya vayan a repartirla a otras personas, pues lo único que van a tener que hacer es extraer esas 12 gotas de su botella y colocárselas a otra botella. Y lo mismo hacemos cuando las llevamos a las vertientes, podemos colocar 12 gotas, no importa la cantidad de agua, puede ser un mar, puede ser un río, puede ser una fuente y siempre serán 12 gotas, solamente en casos de vertientes de agua que estén muy contaminadas, como en su momento lo hicimos aquí en Buenos Aires en el Riachuelo, ahí pueden llevar litros, litros y litros y litros y litros y llevarla periódicamente. Lo que hace el agua antártica es que ayuda a limpiar la vibración de las aguas y algo mágico sucede con estas agüitas cuando colocas las gotitas. Si hay animales cerca, si hay peces, si hay patos, si hay seres vivos en los alrededores, se acercan. Eso siempre ocurre. De hecho, en República Dominicana, no se me olvida que llevamos las agüitas a un cenote que había ahí en medio de Santo Domingo. Pusimos ahí las gotitas del agua antártica y había un pez y el pececito se acercó y se quedó ahí, viendo. Un ratote, viendo, viendo, ya hasta que terminamos de colocar las aguas, se quedó todavía un rato ahí y luego ya como que dijo, ah, bueno, está bien, era una buena onda lo que están poniendo, no es veneno, y ya se fue. Como que todos los seres vivos reaccionan y resuenan, sienten la vibración de estas aguas. Eso tal vez lo vayan a notar cuando lleven las agüitas. El agua del Polo Norte
Sus cualidades son ayudarnos a conectar con nuestro propósito. Entonces, cuando uno se siente perdido, confundido, no sabemos qué hacer, la podemos tomar. Ayuda a orientarnos para encontrar nuestro norte y a conectarnos con nuestro origen. Y, por supuesto, ahora que se le añade la vibración de los 13 pilares de la conciencia, ayuda a que nos alineemos con esos principios, con las leyes de la luz, para apoyarnos en el proceso de lograr esa coherencia entre la mente y el corazón y los actos, porque en general a la humanidad le falta esa coherencia, porque sabemos que todos predicamos una cosa, pero hacemos otra. Entonces, esta vibración ayuda a crear esa coherencia. Y se reproduce mediante 13 gotas. Entonces, lo mismo que el agua de Antártida, cuando vayan a reproducirla, pues extraen 13 gotitas y las colocan en cualquier vertiente. Solo acuérdense que si son vertientes muy contaminadas, pues hay que llevar litros de agua del Polo Norte. Y finalmente el agua corazón activo, las cualidades que contiene son que ayuda a expandir el corazón y la glándula timo para ayudarnos a entrar a la frecuencia de la unidad, del amor incondicional y la cooperación. Y esta agüita se reproduce mediante 3 gotas, solo 3 gotitas, ya se redujo la cantidad de gotas con el agua corazón activo, ya solamente son 3. Entonces es aún más fácil trabajar el agua corazón activo. Te tardas menos porque es solo 1, 2, 3. ¿Qué hay que hacer para participar? La intención, acuérdense que la intención, por eso se llama red. La intención es que estas aguas se multipliquen y lleguen a la mayor cantidad de personas. Y como les decía al principio, es un trabajo sencillo porque lo único que tienes que hacer es tener tus 3 botellitas. Creo que la mayoría trajo 3 botellas de plástico, ¿cierto? Bueno, hay un paso por dar posteriormente a esto. Pedimos que traigan 3 botellas de plástico, pero posteriormente hagan lo posible por conseguirse 3 botellas de vidrio y esterilícenlas. ¿Cómo las esterilizamos? Pues las servimos. Ya una vez que estén frías, no vayan a hacer lo que yo he hecho en muchas ocasiones con los goteros, que los agarro así hirviendo. Me he quemado como varias veces. Ya que estén frías, se esperan a que se enfríen y ya frías, entonces a cada botella pues le trasladan el contenido de estas botellas que se van a llevar, las pueden identificar. La manera en la que solemos identificarlas es colocando como una etiqueta, pueden colocar una etiqueta blanca o de cualquier color. Por ejemplo, eso se le ocurrió a Xavier Pedro, es una cosa muy inteligente. El agua del Polo Norte le etiquetamos con una marquita en la parte de arriba porque pues el Polo Norte está arriba. El agua de la Antártida la identificamos con una marca abajo porque Antártida está abajo. Y el agua corazón activo con una marca a la mitad. Y así ya sabes cuáles son tus aguas. Pero ahora también muchas personas lo que están haciendo es que están imprimiendo las imágenes de los códigos que les mostré. Y eso también lo pueden hacer y pueden imprimir esas imágenes como etiquetas y se las pueden poner a sus aguas para identificarla, que al cabo no pasa nada porque estas imágenes representan la vibración, justamente es los 3 códigos que vimos antes, la cola de la ballena con los códigos, pues es la vibración de cada agua, entonces ahí no hay ningún problema. Pueden imprimir si quieren esas 3 imágenes, las tenemos a disposición en la página web, que de hecho ahora les voy a mostrar otra cosita. Pueden imprimirse eso y también pueden identificar sus aguas con los códigos que representan a cada una. Tienen esas 2 opciones. Y obviamente también hay que tener los 3 goteritos. Los goteros son ya para repartirlas, porque sí es importante repartirlas contando las gotas. Y cuando lleven las aguas a cada vertiente natural o artificial, también es importante que coloquen las gotas. Ya solamente en el caso de un lugar muy contaminado, ahí son litros y ahí sí vaciamos los litros en el agua. Pero sí es importante hacer el conteo de las gotitas para que seas consciente de la energía y de la vibración que estás colocando. Entonces, en medida de lo posible, o habrá, quizá hay quienes ya traen sus goteritos y ahí se van a llevar el agua, o sea, está súper bien eso. En medida de lo posible, se consiguen sus 3 goteros y entonces lo que van a hacer con los goteros los pueden rellenar con agua, obvio, ni modo que con Fernet o vino o whisky.
No, los rellenan con agua mineral sin gas. Eso siempre tiene que ser agua sin gas. Lo rellenan y ya de sus botellas, nosotros llamamos a las botellas botella madre, que es como la guardiana de las aguas. De sus botellas se extraen las gotas que corresponden y esas gotas las colocan en su gotero. Y pueden hacer dos cosas. Pueden ir rellenando el gotero, o sea, no dejar que se termine, sino cuando ya le queda poquito, rellenarlo. O también pueden dejar que se termine y entonces volverlo a rellenar y volver a extraer las gotas que corresponden de la botella madre. Ahí como ustedes quieran hacerlo. En teoría, las botellas madre les tienen que durar mucho tiempo, porque como se multiplica por medio de gotas, en teoría les deben de durar mucho tiempo. Ya nosotros tenemos con el agua de la Antártida años y no se ha descompuesto. En teoría tiene que durarles mucho, pero por eso sí es importante que sea botella de vidrio y que la esterilicen, porque si no está esterilizada, pues va a tener bacterias y el potencial de que se descomponga es mucho más grande. Por eso es que siempre les pedimos que traigan una botella nueva, que aquí la abrimos y el contenido lo trasladen después a una botella esterilizada. Generalmente no colocamos las gotitas en botellas que ya fueron abiertas, en botellas a las que ya le tomaste. No, eso no se vale. Y si ya a la hora de repartirlas les llega alguna persona con una botella a la que ya le tomó, pues no les pueden colocar las gotas porque no va a estar pura el agua, ya va a estar contaminada con las bacterias de la boca. Entonces por eso es que hay que ser cuidadosos con eso, esterilizándolas. Entonces bueno, vamos a realizar la repartición. Para poder repartirles el agua va a ser necesario que le quiten las etiquetas a sus botellas. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar por allá, acá no, porque como acá están los aparatos eléctricos, nos vamos a colocar allá donde está la mesa y a donde ya se forna. Y solemos hacer, para simplificar la repartición, solemos hacer como una fila para cada agua, ¿les parece bien? Entonces, vamos a ser 4 personas las que vamos a estar repartiendo. Traemos varios goteros. Entonces, pues uno va a estar con cada agüita, ¿vale? Entonces nos vamos a poner allá y ahí les repartimos las agüitas. Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar